Continuaremos con lo que es la introducción a trabajos de corte y soldadura y la normativa aplicable vigente. En este caso, la normativa que nos aplica es la 027, trabajos de corte y soldadura. Hablaremos sobre definiciones, hablaremos sobre los objetivos y el alcance de esta normativa y dónde se aplica tanto en cuestiones de construcción y la industria en general. Hablando de lo que es el objetivo, el objetivo de la normativa aplicable 027 es establecer requisitos de seguridad, salud y protección ambiental antes y durante después de los trabajos de corte y soldadura en las áreas de procesos para prevenir los incidentes y accidentes. ¿Qué accidentes e incidentes podríamos tener entre los más comunes sobre trabajos de corte y soldadura? Podríamos tener conatos de incendio, podríamos tener un incendio mayor de una nave, o asimismo en las líneas de proceso, si no se hacen las pruebas de atmósferas, podríamos tener algún tipo de explosión y así exponer no solamente en la integridad propia, sino la de terceros. El alcance es del procedimiento y de las políticas es para todo el personal, tanto de ThyssenKrupp como de subcontratistas. Hablaremos un poco más de la normativa vigente, como ya se los había mencionado, es la 027, y asimismo comprenderemos mejor cuál es el alcance de esta norma, cuáles son los puntos más importantes y cómo lo podemos aplicar en el día a día. Ok, hablaremos un poco más de la normativa vigente, la 027, como nos lo marca la STPS, son actividades de soldadura y corte, condiciones de seguridad e higiene. En lo que nos habla también lo que son objetivos. El objetivo dentro de lo que es la normativa habla sobre las actividades de corte y soldadura, análisis de riesgo potencial, área de trabajo, atmósferas explosivas, atmósferas no respirables, autoridad del trabajo, autorizaciones y bueno, las referencias de las normativas que nos hablan, que vienen como referencia, es la 004, la 022 y la 026. El campo de aplicación de esta norma rige todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo donde se realicen actividades de corte y soldadura. Como podemos mencionar algunos de los puntos importantes, son actividades de corte y soldadura, que son todos aquellos procesos y procedimientos que se desarrollan de manera permanente, provisional o en caso de mantenimiento a nivel de piso, altura, sótano, espacio confinado o recipientes que contengan o hayan contenido residuos inflamables o explosivos para que al trabajar realice la unión, separación o perforación de metales. El análisis de riesgo potencial, como lo hemos visto en otros módulos, es una evaluación de riesgos previo a la realización de los trabajos. Lo hemos visto para trabajos en altura, lo hemos visto para izajes, lo hemos visto para bloqueo de energía y los trabajos de corte y soldadura no son la excepción. Tiene que haber una evaluación de riesgos puntual, dónde se va a realizar el trabajo, el motivo de que se realizará el trabajo y contar con las medidas de seguridad necesarias para efectuarlo. Una de estas son hacer la medición de atmósferas explosivas. La atmósfera explosivas es la concentración ambiental de las sustancias químicas peligrosas que se encuentran entre los límites inferior y superior de inflamabilidad. Tenemos atmósferas no respirables. Eso quiere decir que es el medio ambiente laboral con deficiencia o el exceso de oxígeno. Tomemos como referencia que si tenemos un incremento de oxígeno, también es malo. Una atmósfera enriquecida con oxígeno, esto puede ser altamente explosiva. Y en su caso que sea menor de los límites entre 19.5 y 23.5, el límite inferior es 19.5, esto podría ocasionar que una persona pueda perder el conocimiento o asfixia. Las autoridades del trabajo. Hablaremos igual sobre lo que son los permisos de trabajo, las personas que están involucradas dentro de los permisos, quiénes son los primeros con los que tienen que hacer la evaluación de riesgos, las personas involucradas y hasta dónde es el alcance de responsabilidades de acuerdo a este permiso.
Ok, compañeros, continuaremos con lo que son definiciones de trabajos de corte y soldadura. Con esto hablaremos un poco más sobre el equipo de protección específico, sobre el material que se utiliza para trabajos de corte y soldadura, para que cuando nosotros veamos las fotografías y estemos un poco más familiarizados con lo que significa cada una de las partes o componentes de lo que hablaremos. Hablaremos, por ejemplo, de lo que es la careta de protección. ¿Qué es la careta de protección? La careta de protección es usado en las actividades de soldadura, de corte, y sirve para proteger los ojos, la cara, el cuello del trabajador contra la radiación ultravioleta, infrarroja y visible, y de quemaduras por salpicaduras de cualquier material que sea expulsado al soldar o cortar. De igual manera hablaremos un poco de lo que son las mamparas, con este punto en lo que es radiación ultravioleta. Caseta de soldar es un recinto diseñado para realizar actividades de soldadura y corte que permiten proteger a terceros de quemaduras y radiación. Un cilindro. Dentro de lo que son cilindros hablaremos de equipos de oxiacetileno, equipos de oxicorte, y esta parte es un cilindro, es un contenedor portátil cilíndrico que se usa para transportar y almacenar gases comprimidos utilizando en las actividades de corte y soldadura. Corte es la actividad por el medio donde se separa el material metálico al fundir un área específica por medio del calor. ¿Qué es escoria? Bueno, es un material sólido no metálico, proviene del revestimiento del electrodo o de algún material extraño que queda atrapado en el metal de la soldadura o entre este. Un espacio confinado. ¿A qué se refiere un espacio confinado? Esto lo veremos igual más puntual en otros programas de capacitación, pero la definición como tal es un lugar suficientemente amplio que tiene medios limitados o restringidos para su acceso o salida, que no está diseñado para ser ocupado por una persona en forma continua y de cual se realizan trabajos específicos ocasionalmente, con ventilación natural deficiente, configuración de tal manera que una persona puede en su interior desempeñar una tarea asignada. Tenemos lo que son fuentes de ignición. ¿Qué es una fuente de ignición? Es cualquier chispa, escoria, equipo o tubería caliente o material con características tales que puedan, en combinación con cantidades adecuadas de comburente o combustible, ser factores de riesgo de incendio o de explosión. Tenemos gases combustibles, mamparas, material base, material de consumo y material resistente al fuego. El material resistente al fuego viene dentro de lo que es el equipo de protección específico, como son materiales ignífugos, es todo aquel material que no es combustible y que, sujeto a la acción de fuego, no arde ni genera humos o vapores tóxicos, ni falla mecánicamente por un periodo de al menos 2 horas. Las obligaciones del patrón dentro de lo que son los trabajos de corte y soldadura son suministrar el equipo de protección específico a los trabajadores, capacitar o dar adiestramiento en lo que son trabajos de corte y soldadura, y no solo de eso, sino también de trabajos de contra incendio o mitigación contra incendio. Asimismo, debe de proporcionar lo que son el equipo necesario para efectuar su actividad. Esto hablando de máquinas de soldar, hablando sobre equipos de oxiacetileno, hablando del equipo de protección específico. Esos son parte de las definiciones que debemos de conocer al momento de estar hablando de trabajos de corte y soldadura. Compañeros, seguiremos hablando sobre un tema importante dentro de los trabajos de corte y soldadura y que debemos de saber qué es un punto de ignición o a qué significa esto, a qué se refiere. La definición como tal, una fuente de ignición es aquella que por sí misma tiene el potencial de provocar un incendio y explosión por medio de la generación de calor, siendo las fuentes más comunes las de flama abierta, arco voltaico y de chispas incandescentes, en muchos casos con consecuencias graves para personas e instalaciones. Tomemos en cuenta que nosotros trabajamos muchas veces sobre áreas de producción o cerca de materiales inflamables. Entonces, todas las fuentes de ignición que nosotros generemos debemos de considerar la posibilidad que puede haber un conato de incendio o un incendio mayor.
Ustedes podrán observar en la diapositiva los diferentes puntos o las condicionantes de un punto de ignición, los cuales son la siguiente. Tenemos flama o llama viva, proviene de energía eléctrica, son fuentes de calor por flama e incandescencia, producen gases de combustión, producen quemaduras, presentan algún peligro a la salud o a la seguridad. Parte del equipo de protección específico es con la finalidad de evitar que estemos en contacto directamente con estas características de las fuentes de ignición. Ejemplos de fuentes de ignición: vamos a hablar sobre el soplete cortador, soplete precalentador, equipos de soldadura, oxiacetileno, máquinas de soldar eléctricas, máquinas de corte con plasma, precalentadores de aceite, esmeriles portátiles, pulidoras, cualquier superficie al rojo vivo. Si se dan cuenta, ustedes han estado familiarizados o alguna vez han estado en contacto con este tipo de fuentes de ignición. Por las más comunes son equipos de oxicorte, tenemos las máquinas de soldar eléctricas, que se utilizan en toda la industria, tanto de la construcción como en áreas en proceso. Tenemos esmeriles portátiles para desbastar o hacer algún acabado en una placa de metal. Podrán ver en la imagen igual, pues que una fuente de ignición, por más mínima que sea en áreas de producción o en áreas donde tenemos ambientes explosivos, puede generar un incendio y así, comprometer todas las instalaciones donde estemos laborando. Hablamos también sobre el equipo de protección específico. Ok, compañeros, continuaremos con lo que son definiciones de trabajos de corte y soldadura. Con esto hablaremos un poco más sobre el equipo de protección específico, sobre el material que se utiliza para trabajos de corte y soldadura, para que cuando nosotros veamos las fotografías y estemos un poco más familiarizados con lo que significa cada una de las partes o componentes de lo que hablaremos. Hablaremos, por ejemplo, de lo que es la careta de protección. ¿Qué es la careta de protección? La careta de protección es usado en las actividades de soldadura, de corte, y sirve para proteger los ojos, la cara, el cuello del trabajador contra la radiación ultravioleta, infrarroja y visible, y de quemaduras por salpicaduras de cualquier material que sea expulsado al soldar o cortar. De igual manera hablaremos un poco de lo que son las mamparas, con este punto lo que es radiación ultravioleta. Caseta de soldar es un recinto diseñado para realizar actividades de soldadura y corte que permiten proteger a terceros de quemaduras y radiación. Un cilindro. Dentro de lo que son cilindros hablaremos de equipos de oxiacetileno, equipos de oxicorte, y esta parte es un cilindro, es un contenedor portátil cilíndrico que se usa para transportar y almacenar gases comprimidos utilizando en las actividades de corte y soldadura. Corte es la actividad por el medio donde se separa el material metálico al fundir un área específica por medio del calor. ¿Qué es escoria? Es un material sólido no metálico, proviene del revestimiento del electrodo o de algún material extraño que queda atrapado en el metal de la soldadura o entre este. Un espacio confinado. ¿A qué se refiere un espacio confinado? Esto lo veremos igual más puntual en otros programas de capacitación, pero la definición como tal es un lugar suficientemente amplio que tiene medios limitados o restringidos para su acceso o salida, que no está diseñado para ser ocupado por una persona en forma continua y de cual se realicen trabajos específicos ocasionalmente, con ventilación natural deficiente, configuración de tal manera que una persona puede en su interior desempeñar una tarea asignada. Tenemos lo que son fuentes de ignición. ¿Qué es una fuente de ignición? Es cualquier chispa, escoria, equipo o tubería caliente o material con características tales que puedan, en combinación con cantidades adecuadas de comburente o combustible, ser factores de riesgo de incendio o de explosión. Tenemos gases combustibles, mamparas, material base, material de consumo y material resistente al fuego. El material resistente al fuego viene dentro de lo que es el equipo de protección específico, como son materiales ignífugos, que es todo aquel material que no es combustible y que, sujeto a la acción de fuego, no arde ni genera humos o vapores tóxicos, ni falla
mecánicamente por un periodo de al menos 2 horas. Las obligaciones del patrón dentro de lo que son los trabajos de corte y soldadura son suministrar el equipo de protección específico a los trabajadores, capacitar o dar adiestramiento en lo que son trabajos de corte y soldadura, y no solo de eso, sino también de trabajos de contra incendio o mitigación contra incendio. Asimismo, debe de proporcionar lo que son el equipo necesario para efectuar su actividad. Esto hablando de máquinas de soldar, hablando sobre equipos de oxiacetileno, hablando del equipo de protección específico. Esos son parte de las definiciones que debemos de conocer al momento de estar hablando de trabajos de corte y soldadura. Hablaremos también sobre el equipo de protección específico, cuál es el que debemos de ocupar, cuándo, dependiendo el equipo o maquinaria que vamos a utilizar, o los trabajos de corte y soldadura en específico que vamos a estar trabajando. Para dar un ejemplo, podemos ver la diapositiva, podemos ver la imagen de una persona que trae su equipo de protección específico. Si no estamos muy familiarizados con el equipo, lo vamos a mencionar. La persona debe de contar con mangas, con peto, con calzado de seguridad, con casquillo, debe de tener su casco de seguridad, gafas, debe de tener monja. En este caso, la monja es lo que le cubre en caso de que las chispas lleguen a caer en su cuello, y de igual manera para que proteja su cabello por debajo del casco. Esto nos va a ayudar también a que el personal no sufra ninguna quemadura al momento de estar haciendo trabajos de corte y de soldadura. Debe de tener guantes, ya sea de media manga o guantes de carnaza. Cuando se realice corte y soldadura, los operarios deben de usar protección, guantes de cuero con manopla, pecheras del mismo material, chaquetín, polainas de lona y caretas especiales con sombreado de 10 a 14, que esos son el tipo de sombras. Los ayudantes se les debe proporcionar guantes y protección ocular con un sombreado de 4 a 8 sombras. Hablando de lo que son el tipo de sombras o la cantidad de sombras que debe de tener las gafas de seguridad, esto es de acuerdo a la exposición o a la radiación ultravioleta con la que se esté trabajando. Hablemos también sobre el equipo de protección respiratorio. Una vez nosotros realizando trabajos de corte y soldadura, debemos de contar con un respirador contra humos, evitando así de que toda esta extracción al momento de estar soldando y la combinación del metal con el electrodo genera un humo que, al estar en una posición de una jornada de 8 horas, la persona se verá afectada al momento de estar ejecutando los trabajos, ya sea de corto a largo plazo. Debemos de considerar también, antes de iniciar trabajo de corte y soldadura, se debe de contar con la protección contra incendios. Esta protección contra incendios debe permanecer hasta que los trabajos de corte y soldadura sean concluidos. En algunos protocolos, procedimientos o en algunas plantas se especifica que debe de haber un barrido de agua y que deben de contar con brigadistas de sistema contra incendios. ¿Esto por qué? Al momento de realizar trabajos de corte o de soldadura, siempre hay una posibilidad de que alguna chispa pueda caer un poco más allá de donde estemos trabajando. Entonces, el medio de mitigación pueden ser barridos de agua o cortinas de agua. Si no fuera el caso o no tuviéramos el recurso para colocar cortinas de agua, tendremos que colocar un sistema contra incendio eficaz, como pueden ser extintores de polvo químico seco, o dependiendo de los materiales que tengamos en nuestro entorno. Se deben de pintar de color rojo el punto de línea de proceso donde se va a realizar el corte y de soldadura. Cuando se realice corte o soldadura en líneas de proceso, estas deben de aislar con juntas ciegas, bloquear, vaporizar, inertizar y despresionar de acuerdo al procedimiento, apertura y cierre de bridas y conexiones de línea de equipos. Este punto es importante. Al momento que nosotros hacemos trabajos de corte y soldadura, si la línea no está limpia o no está despresurizada,
o si aún cuenta con materiales químicos o materiales inflamables, esto podría ocasionar que un punto de ignición o que la chispa corra a través de la tubería. Por lo tanto, debemos de considerar lo que nos menciona esta parte de esta diapositiva, que debe de haber un total control al momento de estar realizando los trabajos de corte. La señalización de color rojo, el punto donde la línea de proceso donde se va a realizar el corte, es para especificar exactamente dónde se va a estar trabajando, y de igual manera cualquier persona que esté involucrada o no podrá verificar o entender dónde se va a estar laborando. El trabajo de corte y soldadura se va a realizar en altura, verificar antes de subir la correcta construcción y estabilidad del andamio y colocar barreras de seguridad y colocarse el arnés con cable de vida. Hablando del sistema contra caídas, como lo vimos en anteriores módulos, el sistema de arnés o el sistema contra caídas cambia un poco a lo que son las cuerdas de acero y de igual manera el arnés. En dado caso que no tuvieran la manera de colocar el peto, tendrían que utilizar una chamarra completa de cuero cubriendo completamente el arnés, y asimismo las líneas de vida tienen que ser de cable de acero para evitar las quemaduras en las fibras sintéticas. Continuaremos hablando sobre las medidas de mitigación. En el módulo anterior hablamos un poco sobre las medidas de mitigación, que viene siendo contar con sistema contra incendio, contar con barridos de agua, hacer pruebas de explosividad. Esas son medidas de mitigación al momento de realizar trabajos de corte y soldadura. De igual manera van puntualizadas dentro de nuestros permisos de trabajo. Otras medidas de mitigación son las siguientes. En el trabajo de corte o mitigación donde se emplee el uso de cilindros, estos deben de colocarse a una distancia mínima de 6 metros del lugar de trabajo en forma vertical. Además deben sujetarse para evitar que estos se caigan o se golpeen. En la construcción o en la industria vemos equipos de oxiacetileno. Son 2 cilindros que al momento de realizar una combinación de gases podemos hacer el corte de acero de diferentes dimensiones. Si podemos observar en la imagen, tenemos cilindros con capuchones de almacenamiento y de igual manera tenemos cilindros con capuchones de trabajo. Cuando los cilindros están almacenados deben de tener este tipo de capuchones, porque recordemos que son cilindros que cuentan con una presión. Si estos cilindros llegaran a caer y golpear la válvula, estos cilindros saldrían disparados, o a su vez el gas quedaría expuesto en el lugar donde estén almacenados. Para el momento de estar realizando lo que son los trabajos con estos cilindros, se tiene que cambiar el capuchón y poner lo que es un capuchón de trabajo donde permita la colocación de manómetros. Vamos a hablar un poco más adelante sobre la inspección y verificación de un equipo de oxiacetileno y asimismo de una máquina de soldar. ¿Cuáles son los puntos de revisión? ¿Cuáles son los puntos claves para la verificación y que se pueda liberar como un equipo autorizado y un equipo aceptable? También debemos de conocer, efectuar la prueba de explosividad. Con un resultado negativo del 0% antes de encender cualquier posible fuente de ignición en equipo o maquinaria, la prueba debe de estar definida en el permiso de trabajo, no excediendo un periodo de 8 horas. Para esto la realizamos con un explosímetro que ya nos va a marcar lo que son los límites inferiores o superior que debe de tener la prueba de explosividad. El equipo debe de estar calibrado y se debe demostrar una certificación o una valoración de que el equipo tiene una reciente calibración. Con esto vamos a comprobar de que la prueba de explosividad es correcta y es confiable. A continuación vamos a ver lo que son los checklists de verificación o las listas de verificación de lo que es un equipo de oxiacetileno y lo que son máquinas de soldar. Como les había comentado, compañeros, vamos a seguir hablando sobre la verificación de los equipos que se van a utilizar para trabajos de corte y soldadura. Ustedes van a poder observar en su pantalla lo que son el equipo de oxiacetileno.
y lo que se revisa o se verifica por cada uno de los puntos. En este caso podemos ver que son manómetros de alta presión del oxígeno, manómetro de baja presión, manómetro de alta presión del comburente, manómetro de baja presión del comburente, llave de volante del oxígeno, llave del cuadro de combustible. En este caso nos marca que no utilizar pericos, ya que tiene una llave pipa o una llave especial para este tipo de tanques. Muchas veces cuando utilizamos algún perico como lo conocemos comúnmente, llegamos a barrer este tipo de válvulas, y al momento de que si tuviéramos un conato de incendio con este tanque, sería difícil o imposible cerrarlo. Válvulas checklist antes de la antorcha o válvulas check. Estas válvulas check son válvulas antirretroceso, válvulas antiflama, que impiden que la flama llegue hacia los tanques, en este caso hacia la mezcladora del oxicorte. Cilindros pintados o sin corrosión, conexiones, mangueras sin empalmes y bueno, que sean menores a 15 metros. Soplete, la boquilla, maneral mezclador de gases, válvula de oxígeno, válvula de comburente, carrito de patente con base firme y laterales. El carro donde se desplacen los cilindros debe de tener cómo sujetarlos, puede ser una cadena, y sería lo más recomendable, ya que al momento de estarlos transportando estos pueden llegar a caer. Todas las partes deben estar libres de grasa. ¿Por qué deben de estar libres de grasa? Porque recordemos que el contacto con la grasa con un punto de ignición pues puede ser altamente inflamable. Todas las partes deben de estar libres de grasa. Inspección general con solución jabonosa. Debemos de verificar, así como muchas veces lo hacemos en nuestros hogares, al momento de hacer la conexión de un tanque de gas, debemos de verificar que no haya ninguna fuga. Debemos de utilizar teflón al momento de realizar lo que son la conexión entre el manómetro y las líneas de oxígeno o de oxiacetileno. Capuchones instalado y desinstalado. Esto nos habla sobre los capuchones de trabajo o capuchones de almacenamiento. Extintor tipo nos habla sobre el tipo y los kilogramos. Si es de tipo A, B, C y cuántos kilogramos es. Los kilogramos los vamos a determinar de acuerdo a la cantidad de trabajo, de corte y soldadura que vamos a estar utilizando y de los materiales inflamables que tenemos a nuestro alrededor. A continuación igual veremos lo que son qué se le verifica a un extintor y cómo revisar si realmente cumple con las condiciones de seguridad. Dentro de lo que es este curso de capacitación hablaremos muy brevemente sobre las condiciones de uso y manejo de los extintores. Los puntos más importantes es el manómetro se encuentra en buen estado, la carga esté dentro del rango correcto, la manija cuenta con un seguro o márchamo, la manguera de descarga y el difusor y la boquilla se encuentran en un buen estado, se observa algún deterioro o golpe al cilindro, el vástago ubicado bajo la manija se encuentra en buen estado, el cilindro se encuentra limpio, la pintura sin deterioro. Recordemos que si el extintor no está en condiciones de operación, cuando tengamos que hacer uso de él, será imposible apagar un conato de incendio. Los extintores, tenemos diferentes tipos de extintores. Tenemos extintores de polvo químico seco, de CO2 o de agua. La identificación debe de tener una tarjeta de identificación cada uno de los extintores, cuándo fue su última revisión, si no está apelmazado el polvo químico seco, y de igual manera cuando nos habla de rango, esto lo podemos determinar en el manómetro que se encuentra en la parte superior. Debe de estar exactamente donde marca que está completamente cargado, no debe de estar sobrecargado ni que le haga falta recarga. También veremos lo que son un checklist de verificación de una máquina de soldar, que hablaremos a continuación de ella. Continuamos con la revisión de las listas de verificación con cada uno de los equipos. Asimismo vamos a empezar con las máquinas de soldar. Debemos de verificar lo que son la clavija de alimentación, lo que es cable de alimentación principal, los bornes de salida, interruptor principal, material de regulador del amperaje, cable para tierra, cable para portaelectrodo, zapata del cable del portaelectrodo, zapata del cable tierra
pinza para tierra física, pinza portaelectrodo, armazón, estructura en general de la máquina de soldar, ruedas, el ventilador, elemento roscado para ajustar a zapatas, identificación de la máquina, eso igual entra a la calibración, ubicación en una zona seca, fácil acceso hacia el equipo y nos muestra que debe de contar con un extintor. Dentro de lo que son las recomendaciones del mismo equipo de la máquina de soldar, nos dice que debe de estar ubicado en una zona seca. Muchas veces estamos trabajando en la intemperie y esto podría ocasionar un choque eléctrico. Por otro punto, vamos a ver lo que son las máquinas de soldar tipo TIG. Este tipo de soldadura son máquinas más compactas y pequeñas, pero igual tienen puntos de verificación que debemos de tomar en cuenta. Lo que es la clavija de alimentación, cable para el aumento de energía, borne de salida, interruptor principal, maneral o regulador de amperaje, cable para tierra, cable portaelectrodo, zapata del cable portaelectrodo, pinzas para tierra física, pinzas portaelectrodo, el ventilador, elemento roscado, manómetro o flujómetro, ubicación en una zona seca y fácil acceso. Si nos damos cuenta, son las mismas recomendaciones que nos da para una máquina u otra. Este debe de estar avalado por la persona que es el operador competente. ¿Y cómo va a demostrar la capacitación de acuerdo a los trabajos que estén realizando? La va a demostrar con una capacitación de trabajos de corte soldadura como las que están recibiendo ustedes. Esta constancia de habilidades es un DC3 avalado por la Secretaría del Trabajo. Recordemos que los trabajos de alto riesgo, como son trabajos de corte soldadura, trabajos en espacios confinados, alturas, izajes, bloqueo y candadeo, deben de contar con una constancia de habilidades avalado por la Secretaría del Trabajo. Esto indicando que es una persona competente para realizar la actividad. Muchas veces las personas mencionan que tienen la experiencia necesaria. Sin embargo, si no tienen una documentación que así lo compruebe, incumpliríamos con la normativa vigente en el territorio nacional. Continuaremos hablando sobre la seguridad en la aplicación de calor. Hay un checklist de verificación en el área donde donde nos dice varias recomendaciones de verificación previas a realizar los trabajos. Esto puede ser lo siguiente: con respecto al área, ha verificado que el área donde se ha realizado el trabajo se encuentra libre de riesgos por materiales flamables o combustibles en un radio mínimo de 11 metros, arriba, abajo, debajo, a los lados y detrás. Esto debemos de tomarlo en consideración porque puede haber materiales inflamables o equipos que con alguna chispa podrían tener un conato de incendio. Es necesario proteger con lonas ignífugas. Las lonas ignífugas son un material retardante al fuego, que al momento de caer la chispa o la perla de lo que es de trabajos de corte y soldadura, esta va a mitigar lo que es un conato de incendio. Tiene la identificación los hidrantes y los sistemas contra incendio instalados en el predio. Cuando nosotros nos instalemos cerca de un área de proceso, cuando no estamos en un área de construcción, es difícil tener un sistema de contra incendio. Pero cuando estemos en áreas de proceso, debemos de contar con hidrantes o sistemas contra incendios ya instalados. Debemos de identificarlos y saber dónde se ubican. El área cuenta con un extintor de polvo químico seco. El monitor mantiene una cubeta metálica de 19 litros con agua. Muchas veces cuando no podemos tener extintores o no podemos tener hidrantes, se debe de tener un monitor al momento de estar realizando los trabajos de corte y soldadura. Esto para ver que no se inicie un fuego incipiente o un conato de incendio. Considera la ventilación en el área tomando en cuenta la acumulación de vapores que pudieran generar un espacio confinado o atmósfera peligrosa. Eso los hemos hablado al momento de estar trabajando en espacios confinados o en tanques de almacenamiento. Es necesario controlar la escoria con un espejo de agua, a lo que nos habíamos referido como barridos de agua, o de igual manera contar con un sistema contra incendio. El piso donde se soldará o por donde se posicionarán los cables y extensiones eléctricas se encuentran sin exposición a charcos de humedad. Recordemos que si nuestros cables no están debidamente en condiciones, este puede generar un shock eléctrico, o si tenemos empalmes con un mal recubrimiento.
¿Existe la posibilidad de de encerrar o desviar la energía peligrosa? ¿El área de trabajo se ha delimitado? Recordemos que la señalización es un punto importante al momento de estar realizando los trabajos. Debe de haber una señalización que diga trabajos de corte y soldadura y prohibido el paso, así como zona asignada. Herramienta y maquinaria y equipos. La maquinaria soldadora se encuentran certificadas. El soldador revisó la maquinaria soldadora eléctrica conforme a la lista de verificación diaria. Esto es conforme a los checklists de verificación. El equipo de oxicorte mantiene su etiqueta de certificación. El soldador revisó el equipo de oxicorte de acuerdo a la lista de verificación. Esmeriles, taladros, cortadoras que sean utilizados en la operación se encuentran en condiciones óptimas de trabajo y mantienen la certificación colocada. Se asegura y se verifica las extensiones eléctricas, sus componentes tales como clavijas con conexión a tierra, sujetando el aislamiento, sin empalmes inseguros, conductores expuestos, etc. Es de uso rudo y de la capacidad requerida. Me he asegurado que el interruptor general está conectado correctamente al generador con los fusibles adecuados en un lugar seguro. Hablando de EPP, de gente y de condiciones de orden y limpieza, se habla si se ha verificado el equipo de protección personal que se utilizará para trabajos de corte soldadura y esmerilado sea adecuado y está en buenas condiciones de acuerdo a la operación, tales como guantes largos, guantes de carnaza, gogles, careta de protección, lo que es protección auditiva, escafaldra o monja, mangas de mezclilla o carnaza, peto. El soldador coloca su cuerpo o parte de él en la línea de fuego. Esto se refiere que si la persona va a estar soldando y colocarse en la línea de fuego, es que si está expuesto completamente a sufrir algún accidente o incidente. Compruebe que el soldador mantiene los ojos y mente en la tarea. Al terminar el trabajo caliente, el monitor permanece 30 minutos en el área hasta que los materiales soldados se enfríen. ¿Esto por qué? Ya que, como lo mencionamos anteriormente, es un punto de ignición y esto podría provocar nuevamente algún conato de incendio o un incendio mayor. Está concluida la operación realizando orden y limpieza de acuerdo a los estándares estipulados. Esta es una lista de verificación previa a los trabajos de corte y soldadura que debemos de tomar en cuenta cuando así sea. A continuación hablaremos sobre el permiso de trabajo y la importancia que tiene cada una de estas partes al momento de estar realizando un trabajo de corte y soldadura. Hablaremos, de lo que es el contenido, hablamos de lo que es planta, el número de folio, nos habla sobre el lugar a efectuar los trabajos, autorización para efectuar trabajos en caliente, nos habla sobre zonas A, B y C. Esto va de acuerdo a áreas de proceso o áreas de producción. En caso de emergencia, llamar a la extensión. Viene el número del periodo, que es cuando se va a realizar el trabajo, la fecha, el mes, el año, vigencia de autorización. Vienen las horas en que se va a estar laborando, de qué hora hasta qué hora, y el personal involucrado. Tipo de trabajo en caliente, marque con una X la opción que aplique. Podemos tener soldadura eléctrica con esmeril, podemos tener un trabajo con una pulidora, un molino, un taladro eléctrico, trabajo con oxicorte, cegueta eléctrica u otros. Debemos de marcar con una X según aplique. También tiene otro apartado donde nos habla sobre contratista o proveedor, compañía, nombre del supervisor de seguridad, su firma, residente de obra responsable de la prevención de riesgos de incendio, nombre y su teléfono móvil. Esto es parte de lo que son solicitantes para la ejecución de trabajos. El nombre del responsable por parte de Thyssen, departamento o equipo, teléfono móvil, firma y vigencia del trabajo seguro. Descripción del trabajo indicando la ubicación detallada. Hay que anexar un croquis a este permiso de trabajo para ver si tenemos líneas existentes o líneas de proceso o materiales inflamables, como ya se ha mencionado. Razón del trabajo en caliente, ¿por qué es necesario? ¿Para qué vamos a realizar este trabajo? Puede ser un mantenimiento, puede ser una modificación o puede ser un trabajo nuevo.
Descripción específica del riesgo. ¿Qué riesgos estamos involucrados? Como ya lo hemos mencionado, los trabajos de alto riesgo deben de tener una evaluación de riesgos y un permiso de trabajo expreso como este. El trabajo debe llevarse a cabo solo bajo las siguientes precauciones. Marque con una X la opción que aplique. Antes de identificar los trabajos, debemos de tomar ciertas consideraciones. Esto va muy con respecto a lo que es la lista de verificación del área donde vamos a trabajar previo a realizar los trabajos. Se eliminaron materiales inflamables y combustibles fuera de la zona A, B y C, mínimo a 15 metros. Se confirma que no se realicen trabajos con sustancias inflamables. Se aisló el área con una lona antifuego. Se roció agua en las paredes y el piso se mantienen húmedas donde cae la chispa. Se colocaron cubetas con agua cerca al área de proyección de chispa. Se utilizan extensiones eléctricas de uso rudo sin empalmes y en buen estado. Se confirma el buen estado de los equipos y herramientas. Con resultado aprobatorio, se delimitó el área de trabajo con cinta de peligro roja. Se colocó al menos un extintor por equipo en condiciones de uso a 5 metros del área de trabajo. Se confirma que el área y equipos de riesgo estén confinados, drenados y limpios. Esto va con respecto a lo que habíamos mencionado sobre líneas de proceso o tanques de almacenamiento. Se colocarán avisos y señales de seguridad en el área de trabajo. Se verificó que las líneas de combustible o líquidos inflamables estén drenadas. Se ha desenergizado el equipo, incluye electricidad, aire, aceite hidráulico. Se revisa y protege con lona antichispa, mangueras de fluidos, cables presentes y equipos. Se ha sujetado las partes que puedan caer. Se verificó el nivel de explosividad no rebasa el 10% a 100 partes por millón en espacios confinados o atmósferas explosivas. Se verificó que el nivel de oxígeno no sea menor a 19.5 o mayor a 23.5. Solo estas son recomendaciones para espacios confinados. Se realizó una inspección visual en las partes superiores, inferior y adyacentes al área de trabajo, así como también se conectó una tierra física de la máquina de soldar al sistema de tierras físicas. Se confirma que nadie porte cerillos, encendedores, celulares y radio. Esto nos habla sobre atmósferas ATEX o atmósferas explosivas. Se confirmó que el operador y ayudante saben cómo operar extintores portátiles. Recuerden que esto lo vamos a garantizar de acuerdo a una constancia de habilidades o un DC3. Se confirmó que el hidrante en el área de trabajo está listo para utilizarlo. Determina si se requiere presurizar. Se cuenta con instalaciones y equipo a prueba de explosión. Solo aplica en áreas clasificadas. Se efectuó la reunión de bomberos certificado junto con los contratistas. Se mostró una constancia de habilidades DC3 del operador acorde a la actividad. Se utiliza herramienta manual antichispa dependiendo de la actividad. Esto en zonas A nos habla sobre zonas clasificadas como alto riesgo o espacios confinados. El responsable del trabajo está identificado. Conocemos quién es y si tiene una tarjeta de identificación. El equipo de oxicorte se ubica a una distancia mayor a 5 metros de la zona de trabajo y se verifican que están presentes zonas en la zona A. El bombero certificado o usuario de lo que son del trabajo. Esto nos habla sobre lo que son los representantes de la brigada contra incendio. Tenemos lo que son firmas del operador y asimismo lo que es la confirmación previa con la fecha y la hora. De igual manera vemos a un costado que dice en la zona A confirmar que el bombero certificado o en zona B confirmar que el servidor encargado del trabajo en caliente esté de acuerdo a las condiciones con las que vamos a laborar. Tenemos riesgos adicionales que pueden existir durante el trabajo. Son exposición a agentes dañinos, proyección de partículas, caídas, salpicaduras, caídas de objetos, iluminación deficiente, contacto con superficies calientes, superficies resbalosas. Asimismo el equipo de protección personal, careta de soldar, guantes de carnaza largos, botas de seguridad, líneas de vida, casco y lentes, tablones o andamios, líneas de vida de Kevlar, arnés de seguridad, respirador, el tipo de respirador que vamos a utilizar, careta facial, peto y mangas de carnaza, polainas de carnaza u otros. Actividades después de los trabajos. Realizar una limpieza de 5 S, permanecer 60 minutos en las zonas B, lo que es el residente de obra y asimismo el responsable de seguridad e higiene.
revisión a los 120 minutos en lo que son en la zona A. Esto para ver que no han cambiado las condiciones y que no tenemos posibilidades de conato de incendio. Las recomendaciones específicas definidas en la junta de aprobación. Se debe de realizar una junta previa a la aprobación de este permiso, donde vemos también lo que son las responsabilidades tanto del ejecutor como de la supervisión por parte de ThyssenKrupp o en este caso de nuestros proveedores, si así fuera el caso. La última firma es por parte del responsable de seguridad e higiene, ya sea de la planta de operación o de nuestros proyectos en construcción.